el primer programa comenzando la semana de este año y vamos a dedicar la primera parte del día de hoy de nuestro programa, por supuesto, al tema Venezuela. Sabemos que tras las elecciones parlamentarias del pasado diciembre ha cambiado el panorama político en ese país. Vamos a estar analizando precisamente con Jorge Legañoa, subdirector de la Agencia Cubana de Noticias, panelista habitual de acá de nuestro programa cuando tratamos sobre todo el tema de Venezuela. Le decía, vamos a analizar cómo ha respondido el gobierno de Nicolás Maduro y también, bueno, la derecha que se ha hecho de la mayoría de los escaños en el Parlamento de ese país. Tendremos también la habitual sección La Noticia del Día con el periodista Reinaldo Taladriz, La Esquina, quise decir. Y bueno, estaremos dedicándole los últimos minutos de nuestro programa al tema España, donde hay una compleja situación política que estaremos analizando, repito, en los últimos minutos del día de hoy. Vamos ya entonces a continuar, a comenzar nuestro programa. Y vamos antes a nuestra habitual sección La Noticia del Día. Está en Ecuador, donde se está celebrando ya algunas sesiones, algunas partes de la cumbre de la CELAC. Conozcamos qué ha pasado en el día de hoy. Cancilleres y coordinadores nacionales de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, debatieron este domingo la agenda de trabajo prevista para la cuarta cumbre de este bloque. Así se da inicio de forma oficial a la hoja de ruta prevista para este encuentro internacional que se llevará a cabo durante 4 días en Quito, la capital de Ecuador, en la sede de la UNASUR. Para la cumbre, hasta el momento ha sido confirmada la presencia de 22 presidentes de los 33 países que conforman el bloque regional. Bueno, y también, como noticia importante del día de hoy, quiero compartir con ustedes una nota que, bueno, nos llegó hace unos minutos, y es que el general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, recibió al mediodía de este lunes en el Palacio de la Revolución a Ernesto Samper Pizano, secretario general de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, y expresidente de la República de Colombia. Durante el encuentro intercambiaron sobre diversos temas de la actualidad regional e internacional. Raúl agradeció los pronunciamientos públicos del secretario general de la UNASUR contra el bloqueo norteamericano impuesto a Cuba y su positiva postura respecto al proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestro país y Estados Unidos. El visitante estuvo acompañado por Ana María Serrano, jefa de comunicación de la Secretaría General de la UNASUR, y por la parte cubana participó Marcelino Medina, ministro interino de Relaciones Exteriores. Conocida nuestra noticia del día y esta importante noticia también, vamos ya a comenzar con el primer tema de nuestra tarde-noche de hoy. Venezuela impulsa una economía productiva para desligarse progresivamente del rentismo petrolero como principal forma de obtención de ingresos. En este sentido, este fin de semana el gobierno bolivariano instaló el Congreso de la Patria. Delegados de todo el país impulsan el nuevo modelo económico que afianza una salida a la situación económica provocada por la inflación inducida y la caída de los precios del crudo. Este lunes, empresarios y autoridades del gobierno debaten propuestas, plantean soluciones además. Se espera que en pocas horas se entreguen los primeros resultados de las jornadas de trabajo al presidente Nicolás Maduro. Será de la mano del vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Istúriz. Bueno, veíamos, Legañoa, la instalación de este Consejo Productivo, Consejo Nacional Productivo, una de las medidas que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro, el gobierno bolivariano, para hacerle frente a la situación económica actual que hay en Venezuela y también, bueno, a las posiciones de la derecha instalada en el Parlamento. Quisiera, bueno, comenzar por ahí, explicar un poco cuáles han sido los más recientes pasos que se han dado para enfrentar toda esta situación por parte del gobierno. Bueno, buenas tardes los amigos televidentes. Desde que analizamos en esta misma mesa el 7 de diciembre los resultados de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, primero llegó Año Nuevo, se constituyó la nueva Asamblea Nacional. Todos vimos una nueva demostración de democracia en el sentido de que lo que pensaron que iba a ser un momento de gente en la calle, esa inestabilidad política, todo lo contrario. El país constituyó su asamblea, eligió su presidente, opositor,
Henry Ramos Aylup, que también lo habíamos anunciado aquí, podía estar entre Julio Borges y Henry Ramos Aylup, lo vimos aquí en esta misma mesa, y 2 vicepresidentes opositores. Desde entonces el clima de confrontación obviamente se ha agudizado, ha habido una serie de momentos tensos en estos 20 días desde que se constituyó la Asamblea Nacional. Primero que nada, la gobernabilidad se mantiene, lo dijimos. Nicolás Maduro va a seguir siendo el presidente de Venezuela y así está pasando. Y en ese sentido ha ido actuando el gobierno de Nicolás Maduro. Primero que nada, en 2 frentes bien claros a implementar. Lo económico, porque es el principal problema que hoy tiene el país, y lo político. Hoy se llamaba al Congreso de la Patria, un congreso de las fuerzas revolucionarias que va a estar sesionando, va a ser en pleno, porque se piensa que se sumen todos los proyectos políticos del país, va a estar desde el día de hoy hasta el 13 de abril. Recordemos que el 13 de abril es el día del retorno de Chávez al poder luego del golpe de Estado del año 2002. Por tanto, van a ser unos cuantos meses de debate. Maduro ha dicho que es un debate hacia el interno en el que se puede sumar todo el pueblo y que lo que está buscando es construir una agenda común, una agenda consensuada, una agenda estratégica que saque al país de la crisis económica que está viviendo. Una encuesta de Interlaces de una encuestadora venezolana decía ayer que el 79% de los venezolanos apoya un nuevo modelo productivo. Y yo quería señalar precisamente en este debate, porque el debate más allá de lo político y económico también creo que es teórico, en el sentido de que la oposición está criticando que este es un modelo fallido, el modelo que el chavismo ha llevado a cabo durante los últimos 17 años de gobierno es fallido. Sin embargo, lo interesante es que el modelo que ha fracasado es el modelo rentista que la Cuarta República llevó a Venezuela. Por tanto, una vez más, algo que decía Aristóbulo Istúriz muy bien, no se puede construir el socialismo con las armas meadas del capitalismo. Lo que pasa es que cuando estaban ellos en el poder también era fallido, lo que pasa es que es favorable a las élites más, o sea, dominantes, ¿no?, del país. Ahora, hubo un cambio de gabinete. Está el decreto de emergencia económica, que ha sido bastante polémico también. Estaba el Congreso de la Patria, como decía. ¿En qué consisten cada una de estas iniciativas? Bueno, me refería precisamente a estas 2 vertientes por las que va el chavismo. Consenso político de todas las fuerzas de izquierda del país, y el otro es el cambio económico. El decreto de emergencia económica busca fundamentalmente disponer de recursos provenientes de recursos presupuestarios que pueda ser utilizado por el gobierno central, o sea, por el gobierno de Nicolás Maduro, para intervenir en las fuerzas productivas del país. Básicamente busca eso, aunque tiene un grupo de medidas que habla de trámites, de reducir la evasión fiscal, la elusión fiscal, en fin, un grupo de medidas encaminadas a que la economía sea mucho más transparente y pueda salir a flote. Una economía que hoy veíamos los precios del petróleo, he buscado la cifra hoy, el viernes cerró la cesta petrolera venezolana en $21 el barril, lo cual habla de que está muy por debajo. Esto comparándolo con que en el 2014 cerró como promedio $88 el barril. No, y que estamos hablando de una reducción en un precio de 60. Estamos hablando de una reducción de más del 70%. Y el presupuesto en Venezuela se hace básicamente sobre la base del precio del petróleo a escala mundial. Por tanto, es lo que hablamos, que es una economía rentista básicamente. Y lo que se está buscando es que el país se diversifique. Que no haya que ir al extranjero a importar comida, que no haya que ir al extranjero a aportar productos terminados, sino que con toda la materia prima que tiene Venezuela hoy, tanto minero, energético, hidrográfico, etcétera, se pueda multiplicar el valor, o sea, la economía venezolana se pueda diversificar en ese sentido y se cree sobre todo bienestar en la población venezolana. Bueno, vamos a ver un reportaje precisamente de Venezolana de Televisión sobre cómo se ha asumido desde el punto de vista popular. Ya hablabas de una encuesta de Interlaces, pero quizás verlo en imágenes, en este reportaje de Venezolana de Televisión, cómo asume el pueblo venezolano todos estos cambios económicos, iniciativas económicas que está impulsando el gobierno. Para los ciudadanos del estado Barinas, la bancada opositora pretende convertir el poder legislativo en un instrumento para la confrontación con los poderes del Estado y a su vez desconocerlos. El país está presentando una crisis donde necesita que todos estemos unificados.
para poder transformar la economía a beneficio de todos los ciudadanos. Estamos en un estado de emergencia. Los países en crisis, cuando están en emergencia, trabajan en conjunto. ¿Sus apreciaciones fueron negativas? Bueno, nosotros el pueblo venezolano estamos de acuerdo a que este decreto se siga avanzando. Expresaron que la intención de la derecha es afectar la economía y perjudicar al pueblo en aras de intentar acabar con el proceso revolucionario. Yo le hago un llamado a la honestidad, a la sinceridad, a la tolerancia, al respeto y que se enfoquen directamente al problema de real que existe en Venezuela y que deje la politiquería. Eso es lo que le hago un llamado a la oposición y que piense, que analice que Venezuela es de los venezolanos, Venezuela no es un país extranjero. Llegaron a la misma conclusión, unificar esfuerzos para el impulso del nuevo modelo productivo nacional. Bueno, Legañó, ¿y cómo valoras, por ejemplo, la medida del cambio de gabinete, que fue una de las medidas más recientes que tomó el presidente Maduro? Mira, el gabinete venezolano siempre pone a la disposición su cargo cuando hay una medida de este tipo. El presidente lo demandó, todo el mundo puso a su disposición su cargo. Hay una reestructuración de gabinete interesante. Hay figuras muy técnicas, o sea, que viene surgiendo cuando hablamos de técnicas, sobre todo en los ministerios más allegados a la economía, hay figuras que estaban en un segundo nivel y que han salido a un primer nivel, ministros, etcétera. También figuras jóvenes, que es algo muy importante. Incluso vemos que el líder de la minoría chavista en la asamblea es Héctor Rodríguez, muchacho muy joven, apenas 30 y muy activo, lo hemos visto por la televisión, 30 y tantos años. Telesur. Y no solamente confrontativo, sino también lo hemos visto en fotografías dialogando con el liderazgo opositor de la Asamblea Nacional. O sea, con un tino, con una ecuanimidad. Yo creo que el proceso chavista ha ido formando generaciones de líderes en ese país. Y en ese sentido, lo que estamos viendo hoy, bueno, en la vicepresidencia, Aristóbulo Isturi. Aristóbulo Isturi estuvo en la Asamblea Nacional desde la Cuarta República, cuando la izquierda tenía 1 o 2 curules en el antiguo Congreso de la República. Ahí estaba Aristóbulo Isturi. Aristóbulo Isturi fue el hombre que levantó la voz cuando Chávez hace el levantamiento cívico-militar del 4 de febrero, quien defiende a Chávez en la Asamblea Nacional, quien habla en nombre del pueblo oprimido, de esos soldados que habían ido se levantaron en armas. Precisamente fue Aristóbulo Isturi. Y tiene una historia también hermosísima dentro de la Revolución Bolivariana. Y ha estado en un montón, o sea, en un grupo de cargos, fue vicepresidente de la Asamblea Nacional. Estamos hablando de una gente con experiencia. Al lado de Nicolás, que ya lleva 3 años en la presidencia de la República, y yo creo que más allá de que no lo han dejado gobernar con toda la guerra económica, etcétera, se ha ido solidificando en ese sentido. Por otro lado, vemos la tradicional oposición, Henry Ramos Alup como presidente ADECO, cuarto republicano. Lo último que tuvimos que leer hace 2 días es que la Cuarta República, los 40 años de la Cuarta República, según Henry Ramos, han sido los mejores años de Venezuela desde la independencia. Realmente cosas de ese tipo, cuando el gobierno de Chávez ha cambiado la realidad social de ese país. Bajó del 26% la pobreza extrema a 6% como está hoy, y sigue trabajando para reducir ese 6% de la pobreza extrema venezolana. Por tanto, yo creo que ellos lo que están buscando es, ahora mismo rechazaron el decreto de emergencia económica. Sí, ¿por qué? Quería preguntarte. Bueno, están hablando de que el gobierno lo que está buscando es tener un poder omnímodo por encima de la Asamblea venezolana, una especie, le llaman ellos, de una ley habilitante con poderes de cualquier y discrecionalidad para manejar dinero. Dinero para las fuerzas productivas, etcétera. O sea, esta Asamblea Nacional lo que está buscando es sabotear literalmente el desarrollo económico del país. Tanto han criticado la guerra, o sea, que la guerra económica no, han criticado la situación económica del país, pero no han contribuido todavía a esta altura, desde que asumieron, todavía no han sacado la primera propuesta de ley, ni siquiera se habla de una propuesta de ley que cambie la economía de ese país. Henry Ramos, con declaraciones como este régimen va a durar menos de la mitad de lo que duró el punto fijismo, yo no veo a Maduro más de 3 años en el poder, en fin, cosas de este tipo que hablan, bueno, ¿para qué contarte? Bueno, la agenda de mañana, nada más un punto, la agenda de mañana, lo primero que va a analizar es el sistema de salud venezolano. Ya sabemos dónde va a estar puesta la lupa.
en el sistema que es o sea, el barrio adentro creado por el gobierno venezolano. El segundo punto va a ser un acuerdo en homenaje al expresidente Rafael Caldera, presidente de la Cuarta República. El tercer punto, analizar el funcionamiento de la empresa Agropatria. ¿Una empresa de dónde? Creada por el gobierno de Chávez. Y va a analizar también por qué se eligieron un grupo de magistrados a finales del año en la anterior asamblea. Bueno, cuando uno ve la propia agenda de la Asamblea Nacional, lo que está buscando es confrontación. Y hoy decía José Vicente Rangel en la televisión que Venezuela está destinado a que haya diálogo. Si no hay diálogo, no se va a salir de la crisis en la que hoy está sumido el país, que más allá de una crisis política, está hablando de una crisis de cómo consensuar un poder conviviendo dos fuerzas políticas de peso. Porque si bien en esta elección la mayoría de los escaños en el Parlamento lo obtuvo la oposición, cuando uno ve las cifras globales electorales, estamos hablando de un país completamente polarizado, pero en el que todavía las fuerzas unas y otras están a un mismo nivel. Y en ese sentido hay que tener mucho cuidado con lo que se tome. Ahora, hablábamos en un primer momento de lo que estaba haciendo el gobierno, las medidas que estaba tomando el gobierno, incluso la creación de algunos ministerios nuevos también. No sé si podrías referirte a esto. Vimos cómo está actuando, por lo menos Henry Ramos Alup. Hay otros personajes también que están en la Asamblea. Y quería preguntarte, ¿cómo valoras tú cómo está actuando, por ejemplo, la bancada chavista, la bancada revolucionaria, frente a esa minoría que está enfrentando ahora? Mira, la bancada chavista, para empezar, está Diosdado Cabello sentado. Un hombre que estuvo durante 5 años al frente del Parlamento venezolano, está sentado como un diputado más. Eso habla mucho del talante democrático y político de la fuerza chavista. ¿Por qué? Porque si analizamos el anterior Parlamento, de los últimos 5 años de la Asamblea Nacional de Venezuela, los opositores tuvieron, una buena parte de los opositores, me recuerdo Enrique Mendoza, a sus suplentes sentados en su curul durante más del 60% de las deliberaciones de la Asamblea Nacional, o sea, del trabajo asambleario. Y eso habla de que el chavismo está allí Enrique Mendoza, ¿dónde estaba? ¿Dónde está? Bueno, Enrique Mendoza, dicen que en su casa. O sea, dice que él no creía en aquella asamblea, pero había sido electo para esa asamblea. Y así, otro grupo de estos, María Corina Machado, se iba a hacer campaña presidencial y dejaba a su suplente ahí un buen tiempo, las leyes aprobándose por el chavismo, el país avanzando y la oposición con su suplente sentado ahí. Y quiero significar esto porque lo que está es el chavismo dando la cara en la asamblea y la pelea. La pelea en el sentido de tratar de aprobar un grupo de medidas desde la Asamblea que logren que avance la economía del país. Lo complicado, lo hemos estado reiterando, es el tema presupuestario. O sea, el precio del petróleo y cuánto eso... Hay una reserva en el país, una reserva importante desde el punto de vista económico, pero comprometida porque una buena parte de la reserva financiera del país está en lingotes de oro, como buena parte de las economías del mundo. Y ya la oposición está jugando con que si están fundiendo el oro, que si lo están moviendo. En fin, una de las medidas que hizo Chávez en el año 2011, creo, si no me falla la memoria, fue repatriar el oro. El oro venezolano, la riqueza venezolana, estaba en bancos suizos. Ahora la oposición cuestiona que, bueno, esas reservas en oro no son tan importantes. No son tan importantes si están en Venezuela y no en bancos suizos. Cosas de este tipo que a veces carecen hasta de sentido. Y los ministerios que se han ido creando están enfocados básicamente al tema económico. Al tema económico y a hacer más eficientes las misiones sociales. Porque cuando se ramifican las misiones sociales, podía llegar el momento de que la misión no fuera efectiva, de que se estuviera diluyendo en algún nivel de burocracia. Hoy ese es uno de los fenómenos que se está atacando en el país. Un país en revolución no puede ser un país burocrático. Eso se contradice totalmente una cosa con otra. Por tanto, el gobierno tiene la mira bien puesta en sus dos objetivos fundamentales. Primero, aglutinar un consenso político alrededor del liderazgo chavista que hoy existe en el país, o sea, reconfigurar sus fuerzas para tener mucho más capacidad de movilización. Estamos pensando que en abril Maduro está llegando a la mitad de su término de mandato. Exactamente. Que pudiera ser, que ya lo han anunciado, que la oposición convoca un referendo revocatorio. Eso todavía está por ver, porque tendría que tener la oposición una solidez, sentirse mucho más cómodo de lo que hoy están. Administrar el poder es una situación compleja en un país como este. Administrar, lo digo en el sentido de cuando tú llegas a un nivel de jerarquía de poder, como ahora en la Asamblea Nacional, eso hay que administrarlo muy bien. Y ellos saben que pueden perder mucho si se tiran a un referendo revocatorio y pierden. Obviamente sería un descrédito total
para esta oposición que se cree con fuerzas solo porque está en la Asamblea Nacional. Y por otro lado, todo el tema económico está en esta otra reconfiguración que está haciendo el gobierno, sumamente importante, diversificar las fuerzas productivas, llevarlas a sus máximas expresiones, que la economía tenga mucha más amplitud, que trascienda a los rentistas. Es una tarea grande porque es cambiar un modelo en medio de unas arcas, vamos a decir, con en dificultades. medio de las bajas de las materias primas a nivel internacional, obviamente. Exactamente, pero bueno, esperemos que lo logre. Yo creo que las revoluciones también son milagrosas, ¿no? En ese sentido, y bueno, es una revolución fuerte en Venezuela. Bueno, muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros acá. Ya quedas invitado, bueno, como siempre, para otra mesa en el que tocamos, analicemos la situación en Venezuela. Gracias. Un placer. Este martes, en la Mesa Redonda, Mayabeque, la provincia más joven. Del gran potencial científico, agrícola e industrial, de las realizaciones sociales y económicas, de las transformaciones en el ejercicio del gobierno en Mayabeque, a 5 años de su constitución como provincia, se hablará este martes en la emisión En Provincia de la Mesa Redonda, con la participación de autoridades de ese territorio occidental. Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba, transmitirán este programa desde las 7 pasado meridiano, y el canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, y vamos ya a nuestro segundo momento de la Mesa Redonda, la sección La Esquina. Ahí nos espera ya el periodista Reinaldo Taladri. Muchas gracias y bienvenidos a la primera esquina del año 2016. Hoy les quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la campaña presidencial en los Estados Unidos y a la vez con Cuba, pero no de la manera habitual, no de la manera que ustedes piensan. ¿De qué se trata? Vamos a ver en pantalla al protagonista de esta historia. Este hombre es el senador Ted Cruz, senador republicano de Texas, hombre ultraconservador de extrema derecha, que en estos momentos en todas las encuestas está quedando como el número 2 en el campo republicano. O sea, el rival más cercano que tiene Donald Trump. Y fue el propio Donald Trump el que destapó esta historia, que por cierto, hace un año más o menos, nosotros más de un año la comentamos, no sé si fue en esta esquina o en Telesur, pero la comentamos. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que la Constitución de Estados Unidos asegura que para ser presidente, o sea, establece, no asegura, establece, hay que haber nacido en territorio de los Estados Unidos. Vamos a verlo en términos legales. Véanlo ahí. Dice, la Constitución prohibió terminantemente que cualquier persona que no hubiera nacido en territorio de los Estados Unidos pudiera ser presidente de dicha nación. Esto por el temor y para evitar cualquier truco legal de que alguien nacido en el Reino Unido, Inglaterra, llegara a la primera magistratura y por cualquier legalismo de la época propiciara la reincorporación a la corona inglesa de las ex 13 colonias. Este tema está bien claro, usted tiene que haber nacido allí, si no, no puede ser presidente o no puede ni siquiera aspirar. Y esto tiene antecedentes. El primero es de un conocido de ustedes, Arnold Schwarzenegger. Nació en Austria, se hizo ciudadano estadounidense. Usted como nacionalizado puede llegar incluso a senador, representante y hasta gobernador de un estado, pero no puede aspirar a presidente. Él fue 2 veces, o sea, ganó 2 veces su elección de tiempo permitido como gobernador de California y se habló mucho, se creó un movimiento para propiciar que aspirara a la presidencia, pero no hubo manera legal, no puede ser. ¿Y cómo terminó? Bueno, vean la otra foto. Terminator terminó su carrera política de esa manera. No pudo aspirar a presidente por haber nacido fuera de los Estados Unidos. Un segundo caso, vamos a verlo en pantalla. Esta señora, Jennifer Granholm, fue gobernadora por 2 periodos de Michigan, fue muy popular, hizo un trabajo muy apreciado allí y se hablaba mucho de que fuera la primera mujer que aspirara a presidente de Estados Unidos, demócrata ella. Pero había nacido en Vancouver, Canadá, y no pudo aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Hay un tercer caso que fue al revés, fue después de presidente,
y es el caso de Barack Hussein Obama, al cual Donald Trump en su momento le hizo una tremenda campaña por todo Estados Unidos, diciendo que no era estadounidense porque no había nacido en Estados Unidos. Y llegó un momento que cerca del 25% de los encuestados consideraban que Obama no había nacido en los Estados Unidos, o sea, decenas de millones de personas. Esto obligó a que la Casa Blanca tuviera que enseñar y mostrar el certificado de nacimiento de Barack Hussein Obama en Hawái. Hasta eso llegó. Y la campaña la inició, la financió Donald Trump. Ahora bien, ¿qué pasa en estos momentos? Volvemos a Ted Cruz, el senador de Texas, el número 2 en las intenciones de voto republicana en este momento. Ustedes lo están viendo en pantalla. ¿Qué sucede? Vean la explicación. Su madre sí es estadounidense y su nombre es Eleanor Darragh, natural de Delaware, estado de esa nación. Pero su padre es cubano, se llama Rafael Bienvenido Cruz, es natural de Matanzas, Cuba. Ted Cruz nació en Calgary, Canadá, y está inscrito como Rafael Edward Cruz. ¿De qué se trata? ¿Qué pasó en este caso? El padre de Ted Cruz emigró de Cuba antes del 59 y empezó a trabajar en petróleo. Y de Texas fue contratado a Calgary, en Canadá. Conoció a la madre de Ted Cruz, se casaron y el niño nació. O sea, Ted Cruz nació en Calgary, Canadá. Aunque aseguran que a los 2 o 3 años, no recuerdo exactamente, lo inscribieron en el consulado estadounidense, allí en Calgary, Canadá. Pero nació en Canadá. Eso desató inmediatamente la polémica. ¿Y qué sucede? Que ahora Donald Trump ha revivido este tema y lo ha sacado y dice, no puede ser presidente. Evidentemente, no lo había sacado antes porque no le hacía falta. Se ha sentido la presión en las encuestas de Ted Cruz y sacó el tema, revivió el tema y el tema ahora está disparado en los Estados Unidos. Este Cruz, candidato de acuerdo a la Constitución o no puede ser candidato. ¿Cómo es la cosa? Veamos primero qué dijo una de sus voceras. Ahí está en pantalla. El senador Cruz es un ciudadano estadounidense de nacimiento y nunca tuvo que someterse a procesos de naturalización para hacerse ciudadano estadounidense. Según lo que nosotros sabemos, nunca tuvo la nacionalidad canadiense, así que no hay nada a lo que renunciar. Aquí estoy chequeando y la madre de Ted Cruz lo inscribió a los 4 años de edad en el consulado de Estados Unidos en Calgary. Y la ley dice que la ciudadana estadounidense, en ese caso su madre, si había vivido más de 10 años en Estados Unidos, era considerada estadounidense. Ahora, después de esto, buscaron un ejemplo muy curioso. Vamos a verlo en pantalla. Expertos aseguran que los hijos de estadounidenses, y la madre de él lo es, que nazcan en otros países tienen la nacionalidad de los padres. Ejemplo, el senador John McCain, que aspiró a la presidencia. John McCain nació en el Canal de Panamá. Lo que pasa es que el Canal de Panamá, esas bases militares eran territorio de Estados Unidos. Al nacer dentro del Canal de Panamá, sí nació, igual que si hubiera nacido en una embajada, en un consulado, en territorio de los Estados Unidos. Pero esto no sigue así. Esto se complica y empezaron a aparecer estudios, artículos de gente que decía que no. Vean uno de los más consultados. Expertos legales consultados en un largo trabajo investigativo del Dallas Morning News, el periódico más importante del estado de Texas, indicaron que su nacimiento en Calgary hace que técnicamente Cruz sea canadiense. Y como la cosa empezó a coger voltaje, ¿qué hizo el senador Rafael Edward Cruz? En un acto público, ante la prensa, renunció a su nacionalidad canadiense a la que tiene derecho por haber nacido en ese país. Esto que hizo en ese acto que convocó a toda la prensa, contradice lo que había dicho su vocera, de que él no tiene que renunciar a lo que no es. Entonces, él renunció a la posibilidad, a cualquier posibilidad de tener ciudadanía canadiense en un acto público. Todo parece indicar que van a autorizarlo. Esto que tengo aquí salió esta mañana y se filtró. Es un estudio del Servicio de Investigación del Congreso que se filtró a la prensa hoy. Tiene unas cuantas páginas, yo no los voy a abrumar con esto,
pero un poco lo que dice cuando usted lo lee es que sí es considerado ciudadano estadounidense porque lo inscribieron en el consulado de Estados Unidos y su madre, al haber nacido en Estados Unidos y tener más de 10 años, es estadounidense. O sea, todo parece indicar que según este estudio que se filtró del Congreso, van a autorizar que sí lo sea. Esta historia tiene dos aristas más, que el tiempo aquí no nos acompaña, pero una es que en su autobiografía, Ted Cruz, a diferencia de Marco Rubio, acuérdense que Marco Rubio dijo que sus padres habían huido de Cuba por la tiranía castrista, etc. Resulta ser que los padres de Marco Rubio habían salido de Cuba antes de 59, incluso regresaron temporalmente después de 59. Ted Cruz no. Ted Cruz sí dijo que su padre había salido en su autobiografía, que es analizada por toda la prensa en detalle. Bueno, a uno de los candidatos, al doctor Bercaso, lo han destruido prácticamente a partir de errores o mentiras que aparecen en su autobiografía. Y allí él dijo que su padre fue un activo luchador antibatistiano. El New York Times envió un reportero investigativo a Cuba, hizo una investigación aquí y todo parece indicar que nadie recuerde, porque dice que era en Santiago de Cuba, había sido un opositor a Batista. Y todos los entrevistados por el New York Times, ninguno recuerda a que alguien de Matanzas hubiera ido a estudiar a Santiago de Cuba y allí hubiera sido un activo luchador en la clandestinidad contra Batista, nadie lo recuerda. Pero bueno, esos son pecadillos menores en una campaña electoral donde se dicen una cantidad de inexactitudes que la prensa después analiza y muchas veces las publica. Lo interesante de esta historia es que ustedes se imaginan si este hombre logra la nominación republicana, que mucha gente no lo quiere, muchos políticos conservadores tradicionales del Partido Republicano no quieren que lo logren, no es bien visto aún en sus colegas republicanos en el Senado. Si eso ocurriera, ustedes se imaginan que un presidente de los Estados Unidos se llamara Felo Cruz. Bueno, pudiera ser. Así termino la esquina y regreso a la mesa. Bueno, y vamos ya a nuestro tercer y último tema en la mesa redonda de la noche de hoy. Como les dije al principio, vamos a hablar sobre la actualidad en España, muy compleja la actualidad política en España, y tenemos como invitados, como panelistas para tratar este tema, a Elsa Claro Madruga, periodista y analista de temas internacionales, y a Luis Miguel Cabreras Vázquez, periodista del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, que se estrena hoy con nosotros acá en la mesa redonda, y le estamos dando una especial bienvenida. Para conocer, para comenzar nuestro análisis sobre España, yo les propongo ver las noticias de hoy que ha dicho la prensa española sobre esta situación compleja que ya analizaremos para la formación de gobierno. Veamos. Pedro Sánchez, dice la dirección del PSOE, no va a gobernar a cualquier precio, y aunque no descartan que el rey les pida formar gobierno, insisten en que ahora es el tiempo de Rajoy. O va a la investidura, 2, se va de la política española. También mensaje para Podemos. Les dicen que la política no está para teatrillos ni numeritos y que si llega el momento el PSOE hablará con todos, aunque ya avanzan cuál es su preferencia. Por tradición y por trayectoria, la de un gobierno en solitario. Pedro Sánchez escribe en su Twitter que hablará de programa, no de sillones, y que nunca liderará un gobierno basado en la desconfianza. Algunas voces del partido piden que cualquier decisión se someta al Comité Federal. La dirección no lo cree necesario, pero no lo descarta. De momento, los varones piden prudencia, sangre fría y tranquilidad.
Creo que debemos de tener todos prudencia y respeto hasta que finalice la ronda el jefe del Estado. Muchas gracias. Empezar hablando del fondo de las políticas, porque si no hay acuerdo en el fondo no se trata de formar gobierno a cualquier precio y de cualquier manera. De momento Pedro Sánchez tenga libertad absoluta para entablar una negociación. El PSOE no tiene prisa, para Podemos en cambio no hay tiempo que perder. La retirada de Rajoy, dice Iglesias en un artículo del País, acelera las posibilidades para un gobierno de cambio, y aunque reconoce que desconfía de los aparatos del PSOE, insiste en su oferta de pacto, siempre que Podemos, dice, entre en el gobierno. No se plantea apoyar al PSOE desde fuera. Creemos en esa vía. Los partidos que han gobernado hasta ahora hay que fiarse poco. Eso no quiere decir que no podamos hacer política con ellos, pero no se tiene que fundamentar en brindis al sol y en cheques en blanco. Si se llega a un acuerdo, Podemos pedirá a sus bases que lo voten. Bueno, realmente, Luis Miguel, un panorama bastante complejo. No se ha podido formar gobierno. Quizás buena parte de los televidentes no entiendan por qué, cómo es esas negociaciones, que si coaliciones para gobernar, que si no. Explícanos quizás un poco este panorama, cómo es. Yo creo que para entender básicamente lo que está sucediendo actualmente en España hay que partir de que con las elecciones del 20 de diciembre pasado se llegó al fin del bipartidismo. O sea, tradicionalmente el partido más votado llegaba al poder con dificultades mínimas, ¿no? Actualmente, con la emergencia del partido Podemos y del partido Ciudadanos, que han arrasado con una cantidad significativa de votaciones y de escaños en el Congreso, la situación se complejiza y ninguno de los partidos que está actualmente en la palestra política pues logra la mayoría para gobernar. Esto impone, por supuesto, disculpen, la solución es llegar a coaliciones, ¿no? Y por supuesto ahí es cuando entra en conflicto todos los diferentes programas políticos que tienen, intereses políticos de cada partido, y eso por supuesto dificulta las negociaciones. Es decir, el partido más votado es el encargado de formar gobierno, ¿no? Es el partido donde sale, en este caso en España, el presidente del gobierno, que viene siendo como el primer ministro. Ahora, esas negociaciones, dice, hay negociaciones, ¿cuáles son las más posibles que se ha dicho, que han dicho las noticias? Vemos, por ejemplo, entre el PSOE y Podemos. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que pudiera resolver esta situación con solo la participación de dos partidos sería una coalición o un acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y el PSOE. Algo que muchos analistas consideran que es algo imposible debido a las diferencias que hay entre sus programas políticos. Sin embargo, precisamente este fin de semana se conoció que existe una posibilidad de que ambos partidos logren quizás conformar un gobierno a través de la mediación de Ciudadanos, uno de los partidos emergentes. Por supuesto, es una de las posibilidades, porque se han planteado numerosas variantes, ¿no?, para conformar un gobierno, que la mayoría de ellas, por supuesto, no incluye a dos partidos, sino a más de dos partidos para lograr los 176 escaños que son necesarios. Eso es lo necesario para formar el gobierno. Exactamente. Para tener mayoría absoluta. Absoluta, que es la que permite formar el gobierno. Ahora, quizás, bueno, recapitular un poco los resultados de estas elecciones y así quizás poder ver con más claridad qué es lo que ha pasado, ¿no? Y técnicamente cómo se explica todo esto. Sí, nosotros tenemos un gráfico que muestra precisamente el resultado de las elecciones del pasado 20 de diciembre. En azul tenemos el Partido Popular, que encabeza Mariano Rajoy, que fue el más votado en estas elecciones, y como tú comentabas, se le otorga la capacidad o la... Ahí hay dos gráficos, el de abajo es las elecciones anteriores, ¿no? El de abajo son las elecciones del 2011 y el de arriba son las elecciones de diciembre pasado. Como decía la profe Elsa, sí, se le otorga la prioridad para comenzar a formar el gobierno, que es una posibilidad que hasta el momento está todavía gestándose, pero que Mariano Rajoy todavía no ha aceptado acudir al Congreso luego de su investidura. O sea, el rey, que es quien tiene la facultad como jefe de Estado de proponer al Congreso un candidato a la presidencia, lo hizo, o sea, propuso a Mariano Rajoy, la lógica lo indica porque es el representante del partido, el partido más votado, claro. Más votado, pero él no accedió todavía a llevar a votación esto, por supuesto también una actitud lógica porque no sabe que su propuesta no va a pasar del Congreso, no cuenta con la mayoría. Entonces teníamos también... Sí, precisamente por eso, porque no ha logrado ningún pacto, ninguna alianza, dio un paso al lado, como dijo Pedro Sánchez, o sea, ni delante ni hacia atrás el paso, sino a un lado. Es decir, difiere el momento
o la posibilidad de crear gobierno. Parece que para seguir negociando. Bueno, sí, evidentemente lo que está haciendo, exactamente, evidentemente él rechazó el viernes, el día 22 de enero, esa petición para ganar tiempo, para tratar de negociar y no perder la posibilidad de volver a llegar a la presidencia. Exactamente, así mismo es. Algo que no tiene tan fácil, se ha demostrado hasta el momento. Ahora, yo creo que podríamos volver al gráfico y quizás analizar lo que ha pasado con las otras fuerzas políticas, ¿no? Sí, el PSOE, que es la segunda fuerza más votada, tiene 90 escaños en el Congreso de Diputados, y luego las dos formaciones políticas emergentes de las que hablábamos al inicio, Podemos y Ciudadanos, tienen 69 y 40 respectivamente. Y luego lo que vemos en otros colores que están graficados a la derecha superior son el resto de los países, en su mayoría, partidos en su mayoría nacionalistas, que también se presentaron a las elecciones y sus resultados. El naranja es Ciudadano. Ahora, uno supone, bueno, las coaliciones quizás más, desde el punto de vista, vamos a decir, ideológicas, más probables puede ser el Partido Popular con Ciudadanos, o el PSOE con Podemos, que tampoco logra una mayoría absoluta, ¿no? No. Ahora se ha dicho, Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos, abrió las puertas a quizás un gobierno de coalición con el PSOE. ¿Cuál fue la respuesta, creo que del líder del PSOE? Hay varias reacciones. Sí, hay varias reacciones. Primero, hay miembros del Partido Socialista Obrero Español que se niegan a formar una coalición con Podemos por las características, digamos, independentistas, ¿no? O sea, su voluntad de que las personas elijan o no si quieren formar un Estado o no, en el caso de las regiones de España. O sea, la realización del referéndum exactamente, en Cataluña, para independizarse de España. Sí, porque él propiamente no dice que desea la independencia de Cataluña, sino que se realice. Que se realice y que los catalanes... Que las personas tengan ese derecho. Que las personas tengan el derecho de escoger. Así digo los cataluños, los catalanes. Sí. Y entonces, bueno, eso es algo que en el PSOE se recibe muy mal, ¿no? O sea, ellos proponen que no se puede fragmentar el país. Y la respuesta hasta ahora más oficial que ha tenido esa propuesta de Podemos con el PSOE ha sido que hay que respetar primero lo que piensan las bases. Bueno, muchas gracias, Luis Miguel. Vamos entonces a seguir con nuestro tema. Vamos ahora a una cortina y estamos de regreso en unos minutos. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Bueno, y Luis Miguel Elsa comenzaba su presentación, sus palabras con realmente la mayor lección o resultados que tuvo estas elecciones, y fue el fin del bipartidismo español, que bueno, se turnaban en el poder Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español. Emerge Podemos, Ciudadanos, ya se veía. Ahora, quizás recapitular un poco por qué emergen estas dos fuerzas políticas, porque irrumpen con esa fuerza dentro del escenario político español. Sí, mira, yo creo que lo primero que tenemos que situar es que estas elecciones fueron, en realidad, tienen un carácter hasta cierto punto excepcional. No solamente porque se rompe el bipartidismo, sino porque es la primera vez que acuden dos partidos nuevos, completamente nuevos, o sea, no ya Izquierda Unida, por ejemplo, PNV, todas esas partidos nacionalistas que siempre han participado con baja cuota de escaños, pero siempre han estado presentes en el Congreso español. Ahora, en este caso surgen dos formaciones políticas de determinada amplitud, como es Podemos y Ciudadanos, que sí causan un efecto, porque lo primero que ocurre es que están captando votos que normalmente irían sobre todo a las dos principales formaciones, a PSOE y PP, o sea, los conservadores o la socialdemocracia española. O sea, ya tenemos ahí una primera situación. Podemos, hay que decirlo, ¿cómo surge? Es una emanación, una consecuencia del movimiento indignado. Recordemos que cuando comienzan los apretones, cuando empieza a establecerse la autoridad en España, que el país entra en crisis,
surge este movimiento llamado de los indignados y a partir de ahí va evolucionando y esto es Podemos es una consecuencia de aquel movimiento. Ciudadanos es un partido de derecha. Un desprendimiento del PP. No propiamente un desprendimiento, sino un partido, digamos, para calificarlo de alguna manera, que una derecha light, más livianita, ¿no? Pero que en definitiva, en sus esencias, viene a ser lo mismo que el Partido Popular. Esa es la realidad. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál puede ser el costo político de las coaliciones en ese Congreso fragmentado? Pregunto, quizás para Podemos, que ha marcado una distancia grande incluso del Partido Socialista Obrero Español, que teóricamente es la izquierda, o de Ciudadanos, que ha marcado una postura bastante alejada del Partido Popular en determinados temas. ¿Cómo se ha manejado eso? Mira, en comienzo tenemos que decir que España no tiene antecedentes, no tiene tradición de alianzas políticas de esta naturaleza como las que se están planteando ahora. Es decir, en el resto de Europa te encuentras países donde ha habido, bueno, en Francia, por ejemplo, la famosa cohabitación, que hay un presidente de un partido contrario y hay un Congreso donde predominan los legisladores de otro signo político distinto. Alemania. Lo que quería Rajoy en realidad era hacer una coalición al estilo alemán, donde ya por segunda oportunidad se han aliado la socialdemocracia alemana se ha asociado con los cristianodemócratas, que viene a ser más o menos el equivalente al Partido Popular en España. Quería hacer Rajoy, y lo sigue proponiendo, que el PSOE se le uniera y se le uniera también Ciudadanos. Ciudadanos como derecha es afín al Partido Popular, el PSOE no tanto, a pesar de la derechización que a lo largo del tiempo ha tenido este partido, pero no obstante conserva algunos tonos, algunas atenuantes que se pueden llamar de centroizquierda, por ejemplo. Bien, eso es lo que quisiera Rajoy, esa gran coalición. Claro, tendría una supermayoría y podría hacer lo mismo que hasta aquí, seguir gobernando por decreto, sin tener oposición virtualmente dentro del Congreso. Todas las leyes que se presentaron al país en estos últimos 4 años fueron aprobadas porque tenían mayoría absoluta. No importa la pataleta que formara quien quiera que fuere de otro signo político. Sencillamente porque ellos tenían la mayoría. Así es como han gobernado. Así es como han impuesto un grupo de leyes altamente lesivas. Es decir, que el panorama político en lo adelante, sea quien sea el presidente del gobierno, que bueno, si es Mariano Rajoy, va a ser totalmente diferente, no va a gobernar con esa comodidad, ¿no? No, por supuesto, porque ya, si vamos a suponer, vamos a plantearnos hipótesis, suponiendo que se creara esa gran coalición como la que quiere Rajoy, que es el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, siempre va a tener que cederle espacios y hacer concesiones, sobre todo al PSOE, aunque tenga más o menos afinidades con Ciudadanos. Pero Ciudadanos también tiene su propia agenda, porque Ciudadanos, en mi opinión personal, Ciudadanos es un partido de derecha que quiere desmarcarse de la derecha tradicional existente en España porque está muy desprestigiada. Ha estado sometida a muchos procesos de corrupción, por ejemplo, muchos escándalos que ha habido. Está demasiado sucio ese partido. Ellos quieren hacer otra cosa desde la derecha misma. A mí me llama la atención el tema de la corrupción porque han sido tantos escándalos que no está en correspondencia a la visibilidad mediática que ha tenido. Si hubiera sido otro partido, si hubiera sido la izquierda, hubiera sido tremendo. Ahora, yo quiero hacer un alto con usted, Elsa, y quizás Luis Miguel conocer, porque hemos visto en la superestructura, ¿no?, en la élite política, cómo se ha manejado todo esto, y la población, o sea, el español, ¿qué percepción tiene con respecto a esta parálisis, ¿no? Bueno, eso básicamente es medible por las encuestas, ¿no?, que realizan mayormente los medios de comunicación, los rotativos, y son encuestas generalmente bastante fiables, con márgenes de error pequeños realmente. Básicamente la población está
deseosa y una parte de ella indignada porque no se logra conformar un gobierno. De hecho, hay encuestas que ubican el descontento hasta un 73% de la población que piensa que toda la crisis que hay actualmente de que no se logra conformar un gobierno se debe a las figuras que encabezan los partidos, tanto Mariano Rajoy por el PP como Pedro Sánchez por el PSOE. Y esa es la situación, o sea, hay un descontento también. Y la gente no quiere una segunda elección tampoco. Que es una posibilidad, ¿no? En caso de que sí, haya no parálisis. se puede formar gobierno, lo que está establecido por ley es que hay que hacer elecciones nuevas. Y la mayor parte de la gente no lo desea. Sí, hay una encuesta precisamente del Huffington Post que yo estaba leyendo esta tarde que indica que solo el 23% de la población estaría, digamos, de acuerdo a realizar unas nuevas elecciones y que el 56% es favorable a un gobierno de cambio que incluye al PSOE, Podemos y otras agrupaciones Ahora, Elsa, políticas. Yo quiero hacer una pregunta porque, bueno, se vio el fin del bipartidismo con estas elecciones. Y este escenario que estamos viendo no puede ser también el reflejo de un sistema político infuncional. Por supuesto que está haciendo. El hecho de que haya más de una autonomía que quieran separarse del resto del país, a pesar de la cantidad de años, la larga experiencia que hay de convivir y los grados de autonomía que se le ha dado a las regiones, que se quieran separar todavía, te indica de que no hay la concordancia, la correspondencia adecuada entre el gobierno central y el resto del país. Y ese es un peligro latente que va a seguir existiendo a menos que se trate de una forma inteligente. Y esa es una de las grandes propuestas que tiene Podemos. Pablo Iglesias ha propuesto y se mantiene sosteniendo la realización del referéndum para pulsar de nuevo cuál es la opinión de los catalanes de a pie, de la mayor parte de los catalanes. Y el problema no es solamente independizar Cataluña, como pretendía, por ejemplo, Artur Mas, porque él no iba a cambiar, por ejemplo, el mecanismo económico que rige a esa autonomía cuando fuera país. Era de derecha. Sí, él quería continuar con el neoliberalismo, ahí es donde surge la diferencia con el grupo de partidos que forman la CUP y que sí quieren cambiar el modelo neoliberal y por eso no pudieron conformar gobierno, tuvieron que poner a otro personaje. Pero bueno, esa es otra historia. Pero está sucediendo, lo vemos reflejar algo que no es igual, pero en cierta medida se parece a lo que está ocurriendo ante la imposibilidad de formar gobierno. Ahora, ¿por qué Podemos? Podemos es el único de los tres partidos que están en lisa, o sea, de los partidos con mayor cantidad de opciones y mayor cantidad de escaños, es el único que está planteando cosas diferentes. Es probable, entre las probabilidades está que Pedro Sánchez aceptaría más fácilmente la oferta que le hizo Pablo Iglesias de Podemos para gobernar juntos si no tuviera los problemas internos que tiene dentro del PSOE. El PSOE está muy fraccionado, muy dividido. Hay una corriente que apoya a Pedro Sánchez y otra que está en contra de él. Cuando, por ejemplo, en el material inicial veíamos que se estaba hablando de ese grupo federal, son los jefes de autonomía que pertenecen al PSOE, más otros representantes, forman una especie de comité central o de presidencia. Es un comité federal que decide, toma las decisiones capitales de lo que va a hacer este partido. Y entonces hay problemas internos ahí. Pues ese es otro factor añadido a los muchos que ya existen para encontrar armonía. El único que está presentando, repito, un programa diferente que pueda interesar de verdad a la población o que pueda beneficiarla es Podemos, que solo no puede gobernar tampoco, tiene que ser a través de algunas de las probables alianzas. Por eso es que Pablo Iglesias proponía aliarse al PSOE y también incluir en ese frente de progresista a Izquierda Unida y otras formaciones políticas menores que tienen pocos escaños, pero que todos sumados dan la mayoría absoluta. Pero que fuera una plataforma de agrupaciones políticas que permitiera un cambio al menos tangible, que fuera palpable, porque él planteó las cosas con un programa de gobierno, incluso empezando por los primeros 100 días, declarar una emergencia económica y después emergencia nacional para solucionar problemas serios de la gente que está en la calle, la gente que no tiene trabajo, etcétera,
y después todo un grupo de cosas hasta reformar la Constitución. Lo que pasó con el PSOE es que no le es muy conveniente, ¿no? Sí, y además, no, es que el problema es que el PSOE tiene dentro de sí estas divisiones de que te hablaba, estos problemas internos que los llamados varones y señores, ignorando que hay muchas mujeres en ese comité federal, no están de acuerdo con Podemos, con ninguna de las formulaciones de Podemos. O sea, pudiéramos hablar de un ala más a la derecha o más a la izquierda dentro del PSOE, que están actuando, están un poco presionan a Pedro Sánchez, que es una figura nueva en la política, no solamente frente al PSOE, sino en general en la política española, y pudiera ser más proclive quizás a aceptar algunas, si no todas, algunas de las formulaciones de Podemos. ¿Iba a decir algo? Sí, que esto mismo que estaba diciendo Elsa se manifiesta en la respuesta que dio Pedro Sánchez a la proposición de Iglesias. O sea, él dijo, no vamos a gobernar, o sea, vamos a hablar de programas, no vamos a hablar de agrupaciones políticas, ¿no? Sí, porque él había también planteado cargos, tales ministerios, yo vicepresidente, etcétera. Incluso Iglesias se propuso a él mismo como vicepresidente, que eso fue muy rechazado también dentro de las filas del PSOE. No, pero es la tercera fuerza, es la tercera fuerza que el Parlamento derecho tiene a pedir, y además un cargo que le permita también tener una provisión política y hacer. No, pero incluso si se suman a los votos directos que él recibe, que recibe Podemos, se le suman los votos que obtuvo también en alianza con otros partidos, tiene mayor cantidad de votos que el PSOE, para que sepa. Bueno, queda España para otra mesa redonda. Nosotros ya nos vamos despidiendo. Ahí ven, por ejemplo, nuestras cuentas en Facebook, también nuestros correos electrónicos, cuentas en Twitter, en la cual puede ver un resumen de lo que hemos comentado, lo que hemos analizado hoy acá en nuestra mesa redonda. Muchas gracias a Luis Miguel, que muy buen estreno ha tenido en nuestra mesa redonda. Te esperamos otras veces por acá para analizar España y otros temas. Y también, bueno, a Elsa, una de nuestras panelistas habituales. Nos vamos con nuestras imágenes del día. Comenzó hoy acá en La Habana un evento relacionado con la obra y la vida de José Martí. Con ellas me despido, les doy las muy buenas noches y los espero en otra mesa redonda.